Pues hoy, como yo creo que la mayoría sabéis muy bien, vamos a hablar de la Navidad. De la Navidad. Y entonces, pero primero vamos a empezar leyendo en Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26, Lucas 1, versículo 26, y vamos a leer en la cronología de la Navidad, va de Lucas a Mateo y luego regresas a Lucas, es un poco rollo, pero vamos a leer, repasar algunos de esos pasajes, pero más que nada vamos a hablar de ¿quién? Jesucristo, el nacimiento del Hijo de Dios, ¿ok? Y dice esto a partir de versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel, ¿al sexto mes de qué? El sexto mes del embarazo de Elizabeth, que era la parienta de María, ¿ok? En el sexto mes de su embarazo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, y el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué tipo de salutación será esto? ¿No? Es de esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es como Noé halló gracia delante de Dios, ¿ok? María también. Y otros muchos de la Biblia. María no es una excepción, es otro pecador que Dios en su misericordia salva, ¿ok? Y ella es la persona que recibe la gracia de Dios. En este caso, creo que está hablando expresamente de su papel de ser la madre del Hijo de Dios, del Dios encarnado. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No va a ser cualquier niño, no. Y reinará, escuche esto, versículo 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Suena como Daniel 7, Daniel 9. Y entonces María dijo al ángel, pero porque María estaba prestando atención y siguiendo la coherencia de lo que estaba diciendo el ángel, y ella dice: ¿cómo será esto? Yo no he conocido varón, yo soy virgen, ¿ok? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes de su embarazo para ella, y la que llamaban antiguamente estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel se fue de su presencia. Entonces, esto es el primer relato de todo el relato sobre el nacimiento de Jesucristo. ¿Y qué es la Navidad? Nosotros sabemos todos. Yo creo que no habrá alguien aquí que no entienda Navidad es nacimiento de Jesucristo, ¿ok? La razón, eso es lo que significa. Navidad, nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, no de cualquiera, la encarnación del Hijo del hombre, ¿ok? Y esto es el verdadero sentido de la Navidad. Y si queremos entenderlo, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar las Escrituras Sagradas para entender por qué vino. Y no es para recibir, la Navidad, digo lo mismo todos los años, no es para recibir regalos. Realmente lo de recibir regalos creo que es porque somos egoístas, pero
realmente el mejor regalo de la Navidad es Jesús. Y sigue siendo el único regalo importante. ¿Okay? No estoy en contra de dar regalos, está bien y todo eso, pero lo que quiero decir es simplemente el mejor regalo de la Navidad es Jesucristo. Dios envió a su Hijo a la tierra para rescatarnos de nuestros pecados. Y esto es como en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a partir de ahí enviar. Dios envió a su Hijo, dio el mejor regalo a la humanidad. Entonces, y hoy en día yo diría que por nuestra sociedad por lo menos, lo tenemos totalmente al revés. Nadie habla de Jesús, hablan de lo que van a recibir o dar. Para algunas personas se trata de la tranquilidad, ¿no? La paz. Y no hay nada malo de esto. Días de descanso del trabajo para algunos y cosas así. Pero realmente lo que tenemos que recordar no era en los días de Jesús, no era precisamente un tiempo de gran tranquilidad. Sus padres tenían que ir desde Nazaret, 129 kilómetros hasta Belén. ¿Okay? Y luego no había sitio en el mesón, entonces él nació en una cueva, en una granja, allí en un pesebre le pusieron. Y esto no era. Entonces, a veces para algunos de nosotros todo se convierte en nuestra diversión, nuestra tranquilidad. Y para otras personas es comida especial, para otras personas es tiempo con la familia. Yo entiendo que nuestros familiares son muy importantes, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros padres. Y eso es normal. Pero la Navidad más que nada trata de Jesucristo, ¿ok? Trata de conocer a Él, de darle gloria, de cantar gloria, aleluya en las alturas a Él. Esto es la Navidad. Pero en nuestra sociedad hemos cambiado todo. ¿Por qué tuvo que nacer el Hijo de Dios? Y esto es una pregunta importante. ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad tuvo que encarnarse y venir a la tierra? Es porque nosotros todos éramos bajo la condenación de Dios. Y la Biblia lo enseña en muchas partes. Que somos pecadores. Estamos alejados de la misericordia de Dios. Y Dios decidió enviar a su Hijo a cumplir la misión. Entonces, cuando pensamos en la Navidad, es el principio del cumplimiento de la promesa de Dios de redimir a los pecadores. Por eso es algo tan importante y celebramos la Navidad. No es la cruz, yo diría, bíblicamente cuando estudiamos los evangelios, la cruz de Cristo es el centro de todo. Desde Génesis 3:15 hasta adelante. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, iba a morir en la cruz. Pero el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, sí es súper importante, es muy importante. De otra manera, vamos a hablar de eso. El nacimiento del Hijo de Dios en Belén de Judá hace 2000 años es directamente relacionado con esta profecía muy antigua en Génesis capítulo 3 versículo 15 y lo que llamamos el protoevangelio, y lo dice allí muy claramente cuando Dios estaba dando la sentencia por su crimen a Satanás, la condenación. Él dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tú, Satanás, y la mujer, Eva, y entre tu simiente y la simiente de ella, de suya. Hablando de Eva, algún día en el futuro. Y escucha esto en la parte B. Esta te herirá en la cabeza, la simiente, la descendiente de Eva, te va a dar un golpe mortal, Satanás, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y nosotros entendemos Génesis 3:15 desde entonces
que realmente es exactamente lo que sucedió en la cruz. ¿Okay? Allí lo tenemos de una forma opaca, digamos, es difícil de entender, pero más adelante vemos claramente, ¿quién ganó en la cruz? Jesús. Él venció la muerte, el pecado y el diablo ahí, ¿ok? Entonces, pero para hacer esto, ¿qué tenía que hacer la segunda persona de la Trinidad? Tenía que encarnarse. Tenía que venir a la tierra de la forma, y yo no entiendo, no soy tan inteligente para entender por qué exactamente tuvo que ser así, pero lo que la Biblia enseña es que Dios le preparó un cuerpo. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo, Isaías 7, 14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. Eso era para el rey malvado Acab. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y sabemos que estaba Isaías casi 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Estaba hablando de Jesús, que iba a nacer de María, porque dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el cumplimiento de este versículo, en Mateo empieza su evangelio hablando de la encarnación de Jesucristo. ¿Ok? Y el segundo versículo sería igual. Isaías capítulo 9, versículo 6. Lo vemos repetido en Lucas. Que que iba a nacer el niño, Dios nos ha dado un niño, no un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿Y por qué es tan importante? Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y etc. Y se llamará nombres que solamente se usan en relación con Dios mismo. ¿Ok? Estos términos aquí, admirable consejero, Dios todopoderoso, como omnipotente, Padre eterno. ¿Quién es eterno? ¿Qué hombre aquí es eterno? ¿Uno de nosotros? No, solo Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin, es eterno. Y luego príncipe de paz, porque Jesús expresamente iba a traer al mundo paz. No paz de paz de no tener guerras con el paso del tiempo, pero paz entre los pecadores, entre Dios airado por nuestros pecados, un Dios que tenía que condenarnos, que no quería hacerlo, y nosotros los pecadores. Por eso es príncipe de paz. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Miqueas lo mismo, no vamos a hablar de eso, para que el Hijo de Dios podría cumplir esta profecía, tuvo que entrar en este mundo como un hombre. Y todos estos pasajes hablan de eso. El Nuevo Testamento nos recuerda bien, no solamente en los evangelios, pero también en las epístolas, que era necesario que Él tomó la forma de un ser humano, de ser un hombre como nosotros, de ser tentado como nosotros, como dice en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en versículo 14, unos versículos más adelante, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Porque Jesús se encarnó. La palabra de Dios, el Logos, se encarnó. Tuvo que hacerlo para cumplir la voluntad de Dios, que era de rescatar a los pecadores. Gálatas, lo mismo, lo vemos en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice esto: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, yo diría en el momento preciso del plan de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, igual como tú y yo,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que nosotros recibiésemos adopción de hijos. Jesús vino para salvarnos, para hacernos renacer de nuevo. Y tener una relación con Dios de amor y entender que Dios es nuestro Padre. Todo tiene que ver con la reconciliación traído por Jesucristo, ¿no? La encarnación. Y estos versículos serían lo mismo, Filipenses y Hebreos. A mí me gusta este versículo en Hebreos especialmente porque a veces saltamos esto y no lo recordamos. Pero dice esto, versículo 10 nada más. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo iba a salvarnos Jesús? En la cruz, cuando dio su cuerpo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Solamente tenía que hacerlo Jesús una vez por nuestros pecados. Y gloria a Dios, somos salvos y podemos regocijarnos en su encarnación. Y realmente la encarnación es un poco como en Génesis 1 cuando Dios creó al mundo. O lo crees o no lo crees. Lo maravilloso o lo asombroso de la encarnación de Dios no es simplemente que Dios vino a la tierra. Es que Dios se convirtió en un hombre como Juan Navarrete o Carlos Rodríguez, Moríñigo Rodríguez. ¿Cómo es eso? Well, realmente es más allá de nuestro alcance. No entendemos todo. Pero lo que enseñan las Escrituras una y otra vez es que sí, la segunda persona de la deidad se encarnó y tomó forma de nosotros. Y tú recuerdas en todo el libro del Evangelio de Lucas, ¿qué es su mote favorito? ¿El tigre? No, el Hijo del Hombre. Jesús vino para identificarse con nuestra raza y ser como nosotros para rescatarnos de nuestros pecados. La encarnación es una expresión de mucho amor. Hemos leído este pasaje. No sé si has pensado o alguna vez has seguido la historia del nacimiento del Hijo de Dios cronológicamente, pero la próxima es en Lucas 1, versículos 39 al 56. No vamos a leer todos los versículos. Pero ¿qué hacía María después de recibir el mensaje del ángel acerca de ella iba a ser la madre de Dios encarnado y todo eso? Y en versículo 36 el ángel dice, y tu parienta Elizabeth ya está en su sexto mes. Entonces ella rápidamente, a partir del versículo 39, se fue a las montañas de Judá para acompañar a Elizabeth, que era la esposa de Zacarías. Y allí estaba durante los próximos 3 meses. Cuando llegamos al versículo 56, se quedó María con ella como 3 meses. Estoy en Lucas 1, versículo 56. Y se quedó María con Elizabeth como 3 meses y después volvió a su casa. Y eso nos presenta con el próximo problema, un problema grande. Y no hemos hablado de todas las profecías de las oraciones y las canciones de María y Elizabeth. Pero al regresar de Nazaret, o de Judá a Nazaret, ¿a quién está allí esperándola? José, su marido, su prometido. Y en aquellos días la ley judía decían que ella era su esposa legalmente. Y ahora llega otra vez a Nazaret, ¿qué? Encinta. Es 3 meses de embarazo, ¿no? Y allí recogemos la lectura ahí en Mateo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su marido, con José, antes que se juntase, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y José, el pobre, qué vergüenza.
pero la Biblia lo explica mejor que yo. Su marido, José, su marido, como era justo y no quería enfermarla a María, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, no como apareció Gabriel a Elizabeth y a María directamente, o a Zacarías, sino por sueño, y dijo esto era el mensaje del ángel, creo que es Gabriel. Dice José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ok? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, su nombre es Dios salva. Dios es gran salvador, ¿no? Eso es la idea. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces vamos poco a poco por medio de la historia y era muy difícil para José, pero igual como María, obedeció a Dios. ¿Okay? Escuchó la revelación dada por Dios por medio del ángel y obedeció. Si no quedes con nada más del nacimiento de Jesús, esta historia, pues los pastores, los reyes magos o los magos, que realmente eran astrónomos más que eruditos, que magos, todos ellos obedecieron la revelación que Dios había dado a ellos. Y nosotros, una de las aplicaciones claras es, pues sí, si leemos algo en esa escritura que es la revelación de Dios, obedecemos. Seamos como ellos, hacemos como Dios hizo con ellos. Luego vemos que el nacimiento de Jesús allí en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, lo que es muy triste este pasaje. No hay mucho detalle. Dice esto: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, es decir, el esposo de María, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Y todo eso no vamos a parar, pero tenía que ser así. Dios está mostrando aquí su soberanía. Jesús tenía, según Miqueas 5:2, tenía que nacer ¿dónde? En Belén Éfrata. Tenía que nacer ahí. Pero sus padres son de Nazaret. Pues de esta manera Dios muestra su mano soberana, guiando la familia hacia el sur, 129 kilómetros sobre un burro, la pobre María. Y para ser empadronado con, versículo 5, con María su mujer y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y normalmente nosotros lo que hacemos es, como dice aquí Packer, solemos embellecer este relato aquí en la Biblia, pero es como él dice aquí: nació afuera de una pequeña posada en una oscura vía judaica en la época del gran imperio romano. En general tendemos a embellecer el relato cuando lo contamos Navidad tras Navidad.
cuando en realidad es más bien un relato brutal y cruel. La razón por la cual Jesús no nació en un mesón, en una posada, en un sitio con una habitación y una cama para su madre, es que estaba llena y nadie le ofreció una cama a la mujer que estaba por dar a luz. Por lo cual tuvo que tener su bebé en el establo y colocarlo en el pesebre. El relato es desapasionado y no lleva comentario, pero el lector atento no puede menos que temblar ante el cuadro de degradación e insensibilidad que se nos pinta. Jesús viene de Nazaret, su nombre significa es Dios salvará, o Dios es el gran salvador, pero en un sentido de proceder de Nazaret es menospreciable. Y cuando leemos Isaías 53, era un hombre menospreciado, un hombre de dolores, menospreciado desde el principio de su vida, su nacimiento. Empezó el menosprecio desde allí y durante toda su vida. ¿Él tuvo lugar donde acostarse, Jesús? No, decía a sus discípulos potenciales, no, es que el Hijo del Hombre no tiene lugar de acostarse, de descansar su cabeza, no. Y de allí era su vida y nosotros debemos recordarlo. La aparición de los ángeles a los pastores en Lucas 2, si lo vemos, y ellos aparecen allí y los ángeles cantando primero un ángel, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, un Salvador, Jesús que salva. El nacimiento de Jesús trata de esto. El trasfondo es que hay un gran problema, es que somos hijos de desobediencia, o hijos que no somos personas, como David decía, que hemos sido concebidos en pecado. ¿Ok? Llevamos dentro de nosotros, cada uno de nosotros, una naturaleza pecaminosa y Dios tuvo que hacer algo para salvarnos. Y por eso envió a su Hijo, el gran Salvador, Cristo el Señor. Y vemos a ellos y ellos salen de allí después de recibir el mensaje. Cuando pensamos en los pastores, escucharon las canciones, gloria a Dios en las alturas, pensaron, reflexionaron un poco sobre el mensaje que habían recibido y enseguida se fueron a Belén para ver si era la verdad. Y allí encontraron el bebé acostado en el pesebre, como dice en versículo 16, y al verlo dieron a conocer a lo que les había dicho acerca del niño. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hablar de Jesús con todo el mundo. Y ellos terminaron, los pastores, felices. Dice en versículo 18, o versículo 20 aquí, perdona, de Lucas 2, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ok, nosotros debemos tener la misma actitud. Luego vemos la presentación del bebé, otra vez en Lucas, y allí las Escrituras, Dios nos introduce, nos presenta a dos personas importantes, Simeón y Ana. Y no vamos a leer todo el encuentro aquí con ellos, pero reconocen, dicen, sí, este es el Hijo de Dios, este es el gran Salvador, este es el que salva, ¿no? Como dice allí Simeón en versículo 30 de Lucas 2, porque he visto, viendo a Jesús, dice, porque han visto mis ojos tu salvación, oh Señor. Y entonces vemos esto y luego la llegada tenemos que regresar a Mateo, capítulo 2, a estos señores persos, ¿no? Persas. Eran gente del este lejano y habían hecho muchos preparativos para llegar allí, guiado por una estrella que habían visto
Y ellos eran realmente astrónomos, más que magos o reyes, todo esto es de tradición. Y llegan allí para adorar. Y cumplen su propósito. Al final, dice en versículo 11 del capítulo 2 de Lucas, al entrar en la casa, y estos 2 años más tarde, quizás 1 año y medio, 2 años, llegaron allí, al entrar en la casa donde vivían José y María con su niño, Jesús, vieron al niño, otra palabra, no bebé, con su madre, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Okay. Y vemos el papel de los magos, ¿no? Y ellos. Y luego la familia tiene que huir a Egipto para evitar el malvado Herodes, que había dado una orden para exterminar, para matar, asesinar a todos los bebés bajo 2 años. Y luego al final regresan a Nazaret, porque Jesús era una profecía que él tenía que proceder en Nazaret, menospreciable. Entonces al final la esencia, cuando consideramos toda esta historia y todos los datos, y hay muchas cosas aquí en cada una de estas porciones de las Escrituras, realmente entendemos bien la Navidad por medio de las palabras claves asociados con una persona y solo uno, a Jesucristo, el protagonista de la Navidad, el nacimiento de Él. Y primero es salvación, ¿ok? Y quizás ese es el mismo todas las Navidades, porque no cambia. Dios se encarnó y vino a la tierra con un propósito y un propósito solamente. Para cumplir la voluntad de su Padre, sí. Expresamente haciendo ¿qué? Ofreciendo su cuerpo en la cruz para nuestros pecados, para que algunos de nosotros pudiésemos ser salvos y tener la vida eterna. Y hay muchos pasajes, en Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo mismo en Lucas 2:11 y 30. Paz. Hoy en día hemos convertido esto noche de paz, ¿ok? Noche de paz, noche de paz. Y casi como, bueno, no exactamente como Israel en aquellos días de su historia, pero no, Jesús vino para traer paz entre un Dios errado y los pecadores, ¿ok? Esto es la paz. Es la reconciliación. La Biblia enseña que antes de conocer a Dios personalmente, cada uno de nosotros, ¿qué somos? Enemigos de Dios. No dice hijos de Dios. Dice que somos enemigos de Dios. En el libro de Efesios nos llama alejados de Dios. Siguiendo la corriente del mundo, dice. ¿Ok? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y luego más adelante dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este es el tipo de paz que Cristo trae y ha traído. Y ofrece a cualquier persona. No es una paz donde, es que siento tranquilo. Quizá, pero hay muchos hermanos nuestros que sufren en el mundo. En sus circunstancias no son circunstancias de mucha paz, sino todo lo contrario. Cristo vino para traernos salvación, como dice en Efesios, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos de Dios, alejados de Dios, alienados de Dios, y a los que estaban cerca. Entonces, gracias a Dios, cada Navidad pensamos no solo en la salvación, pero paz con Dios. Soy salvo, tengo vida eterna. Este COVID no me va a... Si muero, muero.
Yo creo en el cielo. Yo creo que Jesús salva. Entonces el cristiano puede tener confianza. Sí, ponemos nuestras mascarillas y todo esto, pero no, nuestra confianza no está en la medicina ni las vacunas, está en Dios. Confiamos en Dios primero. Y luego gozo, hay mucho gozo. Los ángeles cantando y los pastores con gozo y todo esto. ¿Por qué hay gozo? Porque Dios está resolviendo el problema que tiene el hombre, el pecado. Y luego hay asombro y hay serenidad y hay gloria y hay muchas otras cosas allí en todos esos relatos sobre el nacimiento. Pero lo importante que tenemos que recordar de todo esto es que todavía no estamos en la cruz, pero Jesús, esto es el principio del cumplimiento del plan de Dios, de redimir a los pecadores. Por eso regocijamos tanto en la Navidad. ¿Qué harás tú esta Navidad? Como los Reyes Magos, ¿dedicarás tiempo y esfuerzo adorando al Rey nacido? ¿Has bajado esta Navidad? ¿Te has puesto en las rodillas? ¿Has dado gracias a Él por haber venido? La segunda persona de la Trinidad, por haber estado dispuesto a ser como nosotros, venir a la tierra como un bebé que no podía cuidarse de sí mismo, que dependía de sus padres. Lo hizo porque nos ama y debemos adorarle. Y la única manera de hacerlo es tienes que apartar tiempo y tienes que leer los relatos y tienes que pensar en ellos, reflexionar. ¿Quién es este niño que ha nacido? Como los pastores, alabarás a Dios por haberte permitido entender la encarnación de su Hijo. Ahora entiendes. Jesús no vino solamente para que nosotros pudiéramos regocijarnos en, no sé, la nieve y regalos y todo. No, vino para reconciliarnos, como dice en el libro de Romanos, con Dios, para darnos vida eterna. Como José y María, serás obediente a la revelación de Dios. Gran parte de estos relatos sobre el nacimiento de Jesús es lo que destaca, es la obediencia. Sean los pastores, sean José y María, sean Simeón y Ana, todo el mundo está obedeciendo a Dios, el Espíritu Santo obrando en sus corazones. Pues sí, Señor. Y al final, ya estarás lleno del Espíritu Santo para reconocer la verdadera identidad del bebé. Quizás tú estás aquí hoy y todavía no sabes que Jesús no es solamente Dios en un sentido vago, pero es Dios que vino a la tierra y se incorporó, se encarnó como uno de nosotros, con un hombre. Esto sí es un milagro y es difícil de explicar. Por eso Él, como dice el autor en el libro de Hebreos, Él podía ofrecer su cuerpo. Él podía ser nuestro sumo sacerdote porque nunca pecó. Vivió una vida sin pecar y por eso podía ofrecerse como nuestro sustituto. ¿Qué harás esta Navidad? Yo cada año estoy pensando en la plaza de Cervantes. Veo a nuestro mundo más alejado de Dios, no solamente aquí en Alcalá de Henares, pero en muchas otras partes, en los Estados Unidos, donde sea. Yo veo mucha gente que se fijan en los ornamentos. Tienen un gran ornamento ahí en la plaza de Cervantes con muchas luces. Y tienen un árbol de Navidad. Y tienen una noria ahí montado grande con muchas luces y mucho ruido, canciones, ninguno que glorifica a Dios, creo. Fun, fun, fun. ¿Has leído la letra de Fun, fun, fun recientemente? Que casi no dice nada, ¿verdad?, acerca del Hijo de Dios, ¿ok? Sí, ha nacido. Punto. ¿Ok? Pero no debemos dejar que estos ornamentos y toda la fanforia, no sé cómo decirlo en español, nos distraiga de la verdadera esencia de la Navidad, que es muy sencilla.
Dios ha empezado a salvarnos enviando a su Hijo, nuestro Salvador. Busca a Jesucristo. Pon tu atención en Él y para adorarle, obedecerle y al final entrega tu corazón a Él. Entrega tu corazón. De nuevo dices, quiero que tú mores en mi corazón de una manera nueva, Señor. Ayúdame a pasar esta Navidad en vez de estar deprimido quizás, regocijándome como los pastores, regocijándome como los magos, regocijándome como José y María por el envío del Hijo de Dios. Esto es lo que deseo para cada uno de nosotros en la Iglesia Evangélica Bautista de Alcalá de Henares, es que sea un tiempo especial porque estamos acercándonos a Jesús, nuestro Salvador y Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio de estar aquí con otros hermanos hoy, Señor. Y hemos leído algunas porciones sobre el relato del nacimiento del Hijo de Dios y te damos gracias, Señor, por haber enviado, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo, tu único Hijo, a la tierra, para convertirse en un ser humano, ser un hombre, tener un cuerpo como nuestro cuerpo, porque solamente con una razón, para agradarte y cumplir tu voluntad y rescatarnos de nuestros pecados. Y gloria a Dios, hemos sido rescatados, Señor. Ayúdanos a obedecerte y a glorificarte durante esta Navidad. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Id en paz.